Muchos emprendedores quieren llevar su servicio o su producto al mundo del e-commerce, del comercio electrónico, vender a través de redes sociales. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuál es el momento indicado? Sobre eso y más hablaremos hoy. Pues justamente sobre este tema vamos a hablar con el profesor Santiago Pardo. Él es mentor del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido a Entre Emprendedores. Muchísimas gracias, Ana Milena. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco del emprendimiento. Y de un tema que es fundamental, que es el comercio electrónico. ¿Cómo los emprendedores están aprovechando esta herramienta para vender más? Tenemos un montón de temas para conversar, pero quisiera que comenzáramos por ahí, Santiago. ¿Qué tan importante es el comercio electrónico para los emprendedores, en su experiencia? Bueno, Ana Milena, antes de entrarnos en qué es el comercio electrónico, vemos que el comercio electrónico es un canal de ventas, ¿cierto? Y muchas veces cometemos un error y es pensar que el comercio electrónico nos va a solucionar la vida, ¿cierto? Entonces, a mis emprendedores en el Centro de Emprendimiento lo que hacemos es primero enfocarnos en que tengan bien construido un modelo de negocio, ¿cierto? Porque cualquier cosa que tú vayas a emprender está solucionando un dolor. Y si yo no tengo claro a quién le soluciona ese dolor, pues muy difícil el comercio electrónico me va a solucionar ese tema. Entonces, comercio electrónico te lo voy a dividir en varios pasos. Uno puede vender por WhatsApp y puede ser comercio electrónico, puedes vender por Instagram y es comercio electrónico, puedes meterte en un marketplace como el que tiene Caracol y es comercio electrónico, puedes meterte en tu propia página web y es comercio electrónico. Tomar la decisión correcta de cuál escogerlo, pues ahí ya viene un poco de qué es lo que tú estás vendiendo. Pero nuevamente hay que volver a hablar y es a quién le resuelvo yo ese problema, Ana Milena. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando nosotros salimos a entrar en el comercio electrónico, los emprendedores dicen, no, es que yo quiero tener una super página web y tener mi propia página web con mi propio e-commerce y se gastan un dineral porque realmente es muy costoso tener una página o un e-commerce decente. Y lo que terminan haciendo es crean su página y no los visita nadie. Entonces sale uno con su propia página web y no tienen visitas, no tienen ventas y se frustran y dicen, hombre, ¿qué pasó? Pues, justamente, profesor, ¿cómo se define eso? Es decir, ya teniendo muy en cuenta que el modelo de negocio ya funciona, que realmente le resuelve algo a alguien, que su producto, su servicio funciona, o sea, ya pasamos por ahí. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué debo elegir? ¿Cuál debe ser mi red social? ¿Debo tener una página o no debo tenerla? ¿Es suficiente lo que pueda hacer por una red como Instagram para que los emprendedores se vayan ubicando? Y otra cosa, ¿los emprendedores se pueden asesorar en ese sentido? ¿Pueden buscar ayuda? Mira, Ana Milena, entonces acabas de decir algo pues muy importante. Cuando tú ya tienes una comunidad, tú ya puedes decirle, vengan y me visitan en mi www.emprendimientox.com, ¿bien? Pero si tú todavía no tienes una comunidad sólida, definitivamente vas a tener que apoyarte en los que son las redes sociales. Yo pongo una analogía. Es como cuando tú vas a pescar. Cuando tú vas a pescar en una piscina, tienes a un montón de peces en el agua, lanzas una carnada y alguno te pica, ¿cierto? Eso es Facebook, eso es Instagram, eso es TikTok, eso es Twitter, eso es Snapchat. Ya hay unas personas que están metidas ahí 24 horas buscando contenido. Entonces es muchísimo más fácil vender ahí porque pues ya hay unas personas que están interesadas en algo. Claro. Ahora, cuando tú vas a tu propia página web es cuando ya vas a pescar en el mar. Y es que lanzas tu carnada y tienes que atraer los peces. Entonces va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, si tú no tienes todavía una comunidad que te vaya a seguir en el otro lado, pues seguramente vas a fracasar. Entonces, mi recomendación inicialmente es salir a validar esa comunidad en redes sociales o incluso por WhatsApp. Bueno, y ahora definamos este tema por redes, porque no todas las redes funcionan para todo tipo de emprendimientos. ¿Qué debe hacer, digamos, no sé, dependiendo del producto, dependiendo del servicio, dependiendo de esa comunidad? Si mi comunidad es joven, si mi comunidad es mayor, ¿cómo definir cuál es mi red? Pues seguramente algunos funcionarán con más de una red, pero ¿cómo definir por cuál empezar? Porque atacar a todas no sé si sea lo recomendado. Pues hay que mirar cuál es el dolor. Entonces, si las personas que a tú le resuelves un problema son personas adultos mayores que prefieren
hábitos de consumo donde la lectura prima sobre, digamos, la parte audiovisual, pues vamos a enfocarnos en unas redes un poco más tradicionales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook. Ajá. Cuando tú estás llegando a una audiencia donde de pronto están más interesados en la parte audiovisual en vez de leer, pues claramente vas a tener que llegar a través de Instagram y a través de TikTok, ¿no? Entonces, aquí hablo algo súper interesante y es, tú tienes que entender a tu audiencia. En el medio hablamos del buyer persona. ¿Quién es esa persona que te está comprando? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿A quién le siguen? ¿A quién le hacen caso? ¿Qué les duele? ¿Qué no les duele? Para tú poder entender, identificarlos en qué red se están moviendo. Ahí quisiera hacer una pausa porque hay algunas herramientas, Santiago, para que uno pueda entender a su audiencia. ¿Cómo yo entiendo a mi audiencia? Bueno, entonces, dentro del centro de emprendimiento, o digamos, los centros de emprendimientos que tiene la Universidad de Rosario, como muchas otras universidades, pues uno de los primeros trabajos es validar ese buyer persona. Entonces, tú empiezas a montar experimentos de alguna forma para entender, oiga, voy a hacer una pauta que le llegue a las personas entre 20 y 25 años, que estén en el norte de Bogotá y que tengan intereses por los animales, por el deporte, por la comida vegetariana. Y miras cuántas personas te dieron clic. Y al mismo tiempo tienes otra que está un poquito, no sé, cambiamos la edad, de 25 a 35, que tengan interés por las películas, por el cine, por el arte, y que vivan también en el norte de Bogotá, y miras quién tuvo más clics o quién tuvo más likes. Eso se llaman pruebas A y B, test A y B, donde tú testeas una opción y otra opción para saber cuál de las dos realmente tiene, digamos, tracción. Y algo que es muy importante es que uno parte de hipótesis. En el emprendimiento todos son hipótesis y si tú no sales a validarlas, cometes muchísimos errores porque estás, digamos, asumiendo desde tu propio ego. Y no es de lo que realmente está diciendo la audiencia o a quién le estás hablando. Incluso a veces desde lo que uno quiere, pretende, sueña y no es de la realidad. Así es. Santiago, los emprendedores cuando ya tienen entonces montado su producto, su servicio en comercio electrónico, en e-commerce, ¿cuáles son los errores que más cometen y qué no debería pasar? Pues el primer error es ese afán. Creo que algo que nosotros intentamos transmitirles es que el proceso de emprendimiento es un proceso, toma su tiempo y las cosas no van a suceder de la noche a la mañana. ¿No? Entonces hay que empezar chiquitos. Hay que empezar chiquitos, hay que empezar con un presupuesto realista, porque pues, el recurso no es ilimitado y hay que saberlo gastar en lo que hay que gastar. Bien, entonces uno de los grandes errores es montan su propia página web sin tener una comunidad y empiezan a desangrar el negocio en pauta digital intentando atraer personas a su página web. Entonces, en vez de haber optimizado ese dinero de pronto para hacer inversiones en activaciones de punto, para entender un poco más su audiencia, para llevarle el producto a las personas, pues se lo están gastando en estas grandes compañías como son Google, Facebook e Instagram. Y ahí el único ganador pues no es el emprendedor, pues sino estas grandes corporaciones. Entonces, uno de mis mensajes es no trabajemos para estas grandes corporaciones. No las estoy satanizando, son excelentes. Funciona. Siempre y cuando tú entiendas a quién le estás vendiendo y puedas segmentar muy bien, porque algo que tiene el comercio electrónico, a diferencia, digamos, de la pauta tradicional que tú puedes hacer en televisión, radio o en el periódico, es que tú puedes saber exactamente a quién quieres que vea tu anuncio. Y eso es muy, muy valioso. Y si nosotros no sabemos aprovecharlo, pues terminamos cometiendo errores donde desperdiciamos el presupuesto de las ventas. Sí, a propósito de eso, justamente un emprendedor me decía en estos días, yo pauté, pero a mí eso no me sirvió. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, pues es decir, la pauta no siempre funciona. Puede ser una equivocación también de la red social, puede ser una equivocación, como usted lo mencionaba, de no conocer a su comunidad, de no saber también a quién llegarle. ¿Qué puede pasar en ese caso? Mira, súper básico, comunicación. O sea, si nosotros no tenemos el mensaje clave adecuado, pues muy difícilmente nuestra audiencia va a tener una empatía con nosotros. Entonces, antes de irse por lo digital, hay que hacer el trabajo de papel y lápiz. Hay que escribir nuestra propuesta de valor, cuál es esa solución que estamos ofertando,
¿Cuál es esa solución diferente a las miles de soluciones que hay en el mercado para el mismo problema? ¿Y a quién le estoy diciendo eso? Entonces, el tono de cómo yo tengo que hablar, las imágenes que debo usar, el horario en el que yo debo publicar, a las personas a las que yo... Todo eso influye en que mi pauta sea o no sea exitosa. Entonces, el solo hecho de hacer una pauta con, digamos, los estándares que te ofrecen las herramientas, porque ellos te dicen, mire, yo le hago la selección automática de su público. Eso es un grandísimo error porque pues ellos no saben quién es tu público, ellos simplemente, de acuerdo al algoritmo de quiénes son las personas que te siguen, dice, oiga, las personas similares le va a mostrar lo que usted me está poniendo. No, eso es un error y por eso hace que esas pautas no funcionen bien. Entonces, la personalización de la pauta es fundamental, pero para llegar a la personalización tenemos que crear piezas atractivas, copies interesantes, llegar al dolor. Entonces, el problema no es el e-commerce. El e-commerce es un canal, una herramienta más. ¿Por qué hice, no sé, una pauta en prime time de Caracol y no funcionó? Bueno, pues porque mi comercial no fue exitoso. ¿Sí? No es porque las personas no lo estuvieran viendo. Miles de personas y millones de personas lo vieron. Pero pues ataqué el dolor que yo quería solucionar. Bueno, ahí hay que mirar por qué algo sí puede ser exitoso o no exitoso. No hay que culpar el canal. O sea, no hay que culpar el medio por el cual tú hagas la comunicación. Sino no, cómo lo estás haciendo. Cómo lo estás haciendo. Y a propósito de eso, en las redes, como, no sé, Facebook, como Instagram, que son tan visuales, que requieren de una pieza gráfica bonita, creativa, innovadora, no sé, ¿qué tanto se equivocan los emprendedores en ese sentido? Y quienes no saben tal vez cómo mostrar su producto y cómo hacer un buen copy, que ese es otro tema, porque también es que comunicar no se le facilita a todos los emprendedores. Ya hemos dicho que los emprendedores son toderos y tal vez son muy buenos vendiendo de otra manera, tal vez de la manera tradicional, pero no a través del comercio electrónico. Tal vez no son buenos escribiendo. ¿Cómo se pueden asesorar y qué pueden hacer en ese sentido? Bueno, lo primero es dejar eso de que ser toderos. Yo creo que sí. Uno emprendedor pues quiere solucionar todo y cree que se la sabe todo. Yo creo que y a veces les cuesta delegar también, ¿no? Claro, entonces, y creen que se la saben todas y no es cierto y no es así. Y a los emprendedores que llegan al centro de emprendimiento, lo primero que se hace con ellos es unas evaluaciones para entender en qué punto están, si están en preincubación, incubación o en aceleración. Entonces, depende de cómo está tan desarrollada su modelo o su idea de negocio. Y ahí sí mismo empezamos a fortalecer habilidades. Primero, pues la más básica, a manejar la plata, ¿cierto? Claro. Entonces, todo el componente de finanzas es fundamental, pero por eso hay personas y hay mentores especialistas en finanzas que nos sentamos con estos emprendedores y empezamos a mirar, venga, usted tiene que vender a este precio porque esta es su ganancia, este es su flujo de caja, vamos a llegar a un punto de equilibrio en el sexto o séptimo mes, vamos a invertirle esto. Y asimismo, pues tienen que buscar apoyo para la creación de la marca, porque ellos llegan con una marca, no sé, Brand Essence, por decir algo así por el estilo, pero no sabemos por qué sacaron de ese nombre, no hay un manual de marca, no hay un concepto de la marca, los colores que escogieron no obedecen a algo que signifiquen, sino no, es que a mí me gusta el rojo, ¿sí? No, y es que a mí me gusta que tenga esta Z al final, o sea, no hay ninguna razón lógica por la cual haber escogido un nombre tan importante que va a ser tu marca y que te va a representar de ahora hasta el futuro. Entonces hay que invertirle un poquito a un buen diseñador que te ayude a crear ese concepto, que junto con él, no significa que el tipo va a hacer lo que tú quieras, claro, lo que él quiera. Él va a seguir tus indicaciones de lo que tú quieres o lo que quieres que transmita. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo a lo que es la creación de la marca con personas que lo saben hacer. ¿Cómo saben los emprendedores que van por buen camino según esa red que eligieron, según esa pauta que eligieron? ¿Cuál es el momento para decir, ahí vamos bien? Porque también es algo que no se da de la noche a la mañana. No pueden pretender que se va a lograr el objetivo rápidamente, dependiendo también de la red social, me imagino. Mira, eso es un punto muy común en los emprendimientos. Y es que tú llegas a un punto donde estás vendiendo aproximadamente 5 millones de pesos al mes. Entonces el emprendedor dice, bueno, esto está funcionando, ya llevo 4 meses vendiendo 5 millones de pesos al mes, qué berraquera, ya estoy a la vuelta. ¿Cómo hago para que esto se vuelvan 10 millones al mes, luego 15, luego 25? Ahí ya viene un proceso de aceleramiento, donde tú nuevamente tienes que venir y buscar consejo profesional y experto. Es decir, ¿cómo hago para crecer mi volumen de venta?
Y el crecer el volumen de venta no es voy a vender más, sino tengo que producir más. Entonces tengo los recursos para poder producir más y tengo los recursos para vender más. Muchos cometen errores de abrir propio local. Sí. ¿Sí? Entonces se meten en unos gastos fijos y bueno, sí, de pronto llegan a los 10 millones de pesos, pero su rentabilidad es menor a cuando estaban vendiendo los 5 millones de pesos por WhatsApp. Entonces, eso es un punto muy importante donde mi consejo es busquen ayuda, busquen consejo de personas que han estado en esa posición, de otros emprendedores que han pasado ese momento de escalamiento u aceleración para que les digan cuáles son los errores que no se deben cometer. Los principales es no meterse en un local comercial. O sea, tú no tienes por qué meterle más costos fijos que además son a altísimos. tu proceso. Claro. Lo segundo es, tienes que tener en cuenta si puedes vender las 1000 unidades que quieres vender. Hoy estás vendiendo 500 y mañana tienes que vender 1000. ¿Puedes producir esas 1000 unidades o no las puedes producir? ¿Cierto? Tema de producción y abastecimiento. Y lo tercero es, bien, quiero vender esas 1000 unidades en este comercio electrónico, voy a meterle el doble de recursos, otro gravísimo error. La gente piensa que si yo invertí 1 millón de pesos en pauta digital y vendí 5 millones, significa que si le meto 2 millones voy a vender 10 millones. Eso es un error absoluto. El hecho de que tú inviertas más plata no se traduce en que tú dupliques las ventas. Es básicamente que llegaste como al límite de esa audiencia y te toca buscar otra audiencia mayor o solucionar un problema un poquito diferente. Es entender un poco tu audiencia y hasta qué punto ya llegaste como a ese límite. Sí, Santiago, cuando las personas quieren iniciar en comercio electrónico, que ya sabemos, empiezan a definir su comunidad, empiezan a definir su red social, pues muchas personas no saben tampoco cómo ir más allá, ni tienen el tiempo de hacerlo y se han acostumbrado a lo tradicional. ¿Es adecuado que consigan a alguien, un community manager o alguien que les ayude en ese espacio, digamos que se podría compensar con lo que se podría lograr a través de las ventas? Esto para decirle a esas personas que están con sus ventas tradicionales, decirle, oiga, párele bolas a esto, que además hacia allá va el mercado, hacia allá también va otra forma de vender. No se queda usted vendiendo en el barrio, en la ciudad, sino que puede llegar a otras ciudades, incluso a otros países. ¿Cómo entender o cómo hacerles entender que esta realmente es una gran oportunidad y que si usted no lo sabe hacer, consiga a alguien que se lo haga? Bueno, lo más importante es que el conocimiento es gratuito. Eso es algo genial de esta nueva, digamos, época en la que estamos viviendo, que el conocimiento lo conseguimos a la distancia de un clic. Y las grandes corporaciones, incluso Google, tienen todas sus certificaciones gratuitas para que te certifiques en cómo usar todas estas herramientas. Entonces, mi gran consejo para ellos es busquen que el conocimiento está, no busquen gurús que no saben, pero busquen la información que les ofrece tanto Google como Facebook, que tienen academias para que sus usuarios aprendan a usar las herramientas de forma correcta y además se pueden certificar. Entonces puedes tener un diploma de Google que eres especialista en Google Ads o en Merchant Center o en todas las herramientas que tiene Google para poder, digamos, promocionar esto. Entonces mi consejo acá es, la información está al alcance de las manos, hay que buscar la fuente, digamos, más adecuada y buscar la gratuidad de esto, que es muy importante. Pero pensando en que el emprendedor no sea todero o que tal vez no quiera hacer esa labor, ¿está bien que consiga una persona que se lo haga? ¿Le compensaría en algún momento a propósito de esa inversión? Mejor dicho, ¿le funcionaría? Hay un ejemplo de un emprendimiento que tuvimos y es, ellas eran abogadas y estaban, digamos, sacando una solución en el mundo de la jurisprudencia para que todo el mundo pudiese acceder a los servicios. Entonces, pues no eran muy hábiles en todo el tema de comunicación, redes sociales y eso. Y les estaba yendo muy bien, o sea, con lo que están haciendo les estaba muy bien y decidieron contratar una agencia digital. Y eso fue lo peor que pudieron hacer porque les empezaron a sacar un fee mensual que es bastante doloroso para ellas, o caro, y estas personas nunca lograron entender lo que ellos estaban transmitiendo cuando atendían de cara a cara a sus usuarios. Entonces, buscar generalmente estas agencias cuando tú estás muy pequeño no puede llegar a ser la mejor opción. Mi recomendación es busquen ayuda en las universidades y en todos estos, digamos, aceleradoras que hay que reciben con las manos abiertas a los emprendedores, que hay un montón en Bogotá y que tienen un excelente nivel. Que son, y en el país también. En el país y que tienen un nivel a nivel de latinoamericano muy interesante.
que son, digamos, reciben los emprendedores, los asesoran, les invierten, les ayudan y logran que estos emprendimientos escalen y lleguen a niveles. Entonces, no hay que intentar hacer lo que hacen las grandes empresas, es como el consejo final. O sea, porque una gran empresa tiene una agencia de contenidos y otra tiene una agencia digital y otra tiene una agencia de PR, no hay que llegar allá porque todavía no estamos en ese nivel. Hay que hacer todo chiquito y más bien buscar ayuda de personas freelance, independientes, que te pueden ayudar a llevar esto a tu siguiente nivel, a tu siguiente Sería etapa. ir identificando en qué momento realmente vale la pena ya contratar una agencia, un community que también le alivie un poquito la carga laboral. Pero que le pregunten al financiero. Ese sí es el que tiene que estar sí o sí. Claro, el financiero tiene que tomar la decisión siempre. Todas esas decisiones que vayan a hacer los emprendedores tienen que estar de la mano con el que tiene la billetera o la chequera, pues porque de eso va a depender muchísimo los recursos que tengan disponibles para el futuro. Santiago, ya para cerrar, en su experiencia, tanto como profesor como asesor, ¿qué es lo que tienen que saber los emprendedores a propósito del comercio electrónico hacia el futuro, hacia lo que viene para más adelante? Bueno, lo más importante es, digamos que la digitalización ya está acá, ya lo vivimos. La pandemia nos mostró y nos comprobó que el comercio digital está acá y se va a quedar. Entonces, darle la espalda a eso sería un gran error. Lo segundo es que el futuro ahora está en los costos de operación y logísticos. Es decir, no solo es tener el producto en tu e-commerce, sino cómo hago para que ese producto llegue el mismo día a tu cliente y que eso de costo de que te llegue el mismo día, pues no te arruine. La gente está buscando la inmediatez. La gente antes esperaba 2 o 3 días para recibir el producto. Hoy las personas están esperando que el producto lo compran en la mañana y en la tarde esté en las puertas. Y eso es para donde hay que llegar. Y es donde hay que lograr trabajar la estructura de costos dentro de su planeación para poder lograrlo sin que los arruine. Porque por uno querer satisfacer esa promesa de entrega en las próximas 24 horas, pues puedes estar perdiendo muchísimo margen dentro de la ganancia que ya estás teniendo de tu producto. Sí, bueno, yo decía eso es futuro, pero realmente es presente-futuro, ¿no? Eso es en lo que estamos. Profesor, muchas gracias por estar aquí en Entre Emprendedores. Gracias. Muchísimas gracias.